Hola, de nuevo continuamos en Aragón en abierto y seguimos también jugando con ustedes. Hoy van a tener que adivinar dónde se ha escondido nuestro compañero José Ramón, que ya es todo un experto en esconderse. José Ramón, buenas tardes. Puedo prometer y prometo que no estoy, insisto, no estoy en la base aérea de Zaragoza. Lo juro, puedo prometer y prometo, y de hecho lo hago. ¿Dónde estoy? Es un sitio en el que debería hablar quizás un poquito más bajo de lo que estoy haciendo ahora mismo. Es un sitio que tiene mucha historia. ¿Qué más te puedo decir? Es que luego me dices que doy pocas pistas, te voy a dar un par de ellas más. Es un sitio al que alguna gente viene constantemente, otra gente viene de vez en cuando y otra gente no viene nunca o casi nunca o en ocasiones especiales. Aquí detrás tengo una puerta, eso sí te lo puedo decir. Y quizás, si quieres, te enseño lo que hay detrás de esta puerta. Pero voy a mirar yo primero por si acaso, porque no quiero yo equivocarme. Vale, te voy a enseñar lo que hay aquí durante 3 segundos. 1, 2 y 3, que cierro la puerta. Y esas son las pistas que te puedo dar ahora mismo a Ana Victoria y a todos nuestros televidentes. Hay un número de teléfono, lo tenemos aquí indicado, para que llamen y digan dónde puedo estar. Pero antes, así pensando, con esto de que se acerca la Semana Santa, me estoy acordando de que tengo un amigo cofrade y quiero hacerle un regalo. Creo que Ingrid, hola, buenas tardes, me puede dar la solución a ese problema que tengo. Muy buenas tardes, Cherra. ¿Sabes qué instrumento toca tu amigo, el cofrade? El tambor, el bombo, la corneta, tambores. Pues tenemos tambores porque tenemos aquí el broche de la cofradía de La Verónica. De la Verónica, que los ha hecho Lara con los tambores, pero también lo tenemos con la corneta. Los timbales, los bombos que llevan tercerol, que es más típico aragonés. Y luego hay una representación de unas cuantas cofradías, de las de San Miguel, de la Piedad, de la Columna, de las 7 Palabras. A mí me gustaría, Ana Victoria, que te fijaras, son broches que ha elaborado con mucha paciencia y mucha maña y fijándose mucho, que no me sale ahora, Lara. Y fíjate que tienen todos los detalles como es el pespunte del hábito, el cíngulo, incluso el anagrama de la cofradía. Sí. ¿Te has fijado en todo? Lleva ahí un trabajo de irse fijando en todos los hábitos de todas las cofradías, pero bueno, ya es lo que hay, ya está. Más o menos el primer año que lo hace. A ver, ¿cómo lo hace? Mira, aquí hemos dejado en piececitas, lo que no vamos a ver es verlo cosido, pero vemos que ella, Lara, explícanos, has ido cortando todas las piezas después de una ardua tarea de documentación. Sí, pues los básicos son el cuerpo, que lleva el bracito y la mano, si llevan capa, la capa que va cosida encima. Ajá. Y luego encima se pone el capirote o el tercerol y luego se le añaden pues los complementos como el cíngulo, el pajín, los instrumentos se les pegan por encima y luego después se le añade en la parte que sea del hábito el escudo de la cofradía. Pero al mismo tiempo, Ana Victoria, aquí vemos a los cofrades, pero sí, estás viendo aquí muchas muñequitas. Qué linda. ¿Quiénes son estas muñequitas, Lara? Porque además, mira, antes de ver estas muñequitas, vamos a ver esta muñequita, a ver si te da alguna pista. Y mira, Lara. Vicky, a ver si puedes enfocar esta muñequita, que quiero que la vea Ana Victoria y que vea a Lara después. A ver. ¿Te da alguna pista? Es una muñequita con unas tijeras, con una muñequita colgada al cuello, va vestida de morado. Yo creo que es ella misma, ¿no? Es una mini yo y es la mini yo de Lara, porque todas estas muñequitas que ha cosido, todos estos broches, Lara, están personalizados. Sí, totalmente personalizados con el color de pelo, el corte, las profesiones de la gente que me los pide. Hobbies, por ejemplo, aquí tenemos las peñistas, enfermeras, hay bebés, un poquito de todo. Incluso, mira, Ana Victoria, esta tiene una historia muy especial y muy bonita que me ha contado antes Lara, explícanosla. Pues me escribió una chica que está en proceso de adopción de una niña en China. Ajá. Y me explicó que había una leyenda china que dice que las personas que están destinadas a unirse a través del tiempo y del espacio están unidas por un hilo rojo que es invisible y que nunca se puede romper por mucho que lo estires. Y entonces le puse el carretito de hilo que lo unía a la madre con el bebé y la mariquita, que es la portadora de las buenas noticias en China. Y Ana Victoria, me gustaría que vieras, es preciosa, a mí me parece una historia preciosa, que vieras otra muñequita. A ver. Mira esta muñeca, cómo va vestida. Sí. ¿Qué lleva? Una camiseta blanca, una chaqueta gris. Sí, un fular, ¿verdad? Y un pantalón vaquero podría ser. ¿Ah? Sí.
Y a mí me gusta, le falta un pequeño complemento, Lara. Vamos a poner ese pequeño complemento que le falta, a ver si te doy una pista, porque es también un aminillo. O sea, que esto es una adivinanza, ¿eh? Me estáis haciendo Sí, es una una adivinanza. Vale. A ver. Uy, eso es un micrófono. Eso es un micrófono. Y esa eres tú, Ingrid, es tu mini yo. Esta es mi mini yo, pero te voy a enseñar otra mini yo. Sí. Que, bueno, mejor te la va a enseñar Lara. Lara, porque a ver si adivinan a Victoria A ver. quién es esta mini yo. Uy. ¡Anda! ¡Esa soy yo! Me habéis hecho. Iba a decir que era alguien del Barça por los colores, pero claro, es que el otro día yo iba de esos tonos. Oye, menuda Lara, la sorpresa. hiciste tú el Ingrid. martes. Sí, la hice el martes. ¡Qué linda! Pues son los precios que podemos rondar sobre los 10 euros, 12 euros, 10 euros en el caso de los cofrades. Laura, Sí, oscilan dependiendo de la sencillez, entre los 7 y los 12. Pues muchísimas entre gracias. los 7 y los 12 euros. Ajá. Y este regalo que te manda Lara de su parte. Y tú quédate con tu mini yo también, Ingrid, que es preciosa. Yo también me quedo con mi mini yo, sí. Gracias, chicas, hasta luego. Hasta luego. Hola Nacha, buenas noches. Hola, buenas tardes. Creo que llegas tarde al ensayo, ¿no? Vengo un poquito tarde, sí, pero con ganas a tocar ya.